Y esta interpolación con abscisas desigualmente espaciadas. Aquí lo que tenemos que ver es que va a haber dos tipos de interpolación. Uno con abscisas igualmente espaciadas y este que es desigualmente espaciadas. Eso se refiere a la variación en el eje X. Lo vamos a ver más a detalle en un segundo. Para desigualmente espaciadas hay dos métodos que vamos a ver, el método de Lagrange y Neville. Entonces empecemos con el método de Lagrange. Para esto vamos a ver este ejercicio que está en su práctico. Supuestamente esta es la pregunta que me dijeron. Entonces se sabe que la resistencia a la tensión de un plástico aumenta como una función del tiempo cuando se calienta. Se dispone de los siguientes datos. Aquí nos da una tabla. Aquí en este eje de las abscisas está el tiempo y aquí tenemos la resistencia a la tensión para cada dato. ¿A qué se refiere desigualmente espaciado? A esto, al eje X. Vamos a suponer que este es el eje X. Vamos a ver cómo varían esos datos respecto uno del otro en el eje X. Aquí tenemos 10, acá 15, la variación sería 5. Aquí de 15 a 20 sería 5 también, de 20 a 25 también sería 5, pero de 25 a 40 hay 15. Como pueden ver, ya no está igualmente espaciado. Aquí era 5, 5, 5 y acá es 15. Entonces ya no es igualmente espaciado. De 40 a 50 hay 10. De 50 a 55 nuevamente hay 5. Acá también 5. Acá hay 15. Entonces, como pueden ver, es desigualmente espaciado. Por tanto, solo se podría aplicar dos métodos, Neville o Lagrange. Ahora entonces nos pide hallar la resistencia a la tensión, pero ¿a cuánto? Nosotros vamos a aplicar esto en el método de Lagrange. Si graficamos estos puntos, tendríamos lo siguiente, el eje del tiempo y la resistencia de la tensión. Ahí están cada uno de esos puntos, son los datos. Como pueden ver, esto no tiene una figura lineal, tampoco de una parábola o algo así. Los datos están muy dispersos, como pueden ver. Nos pide calcular la resistencia de la tensión en un tiempo de 30 minutos. Aquí está el eje del tiempo, aquí está el tiempo 30 minutos. Fíjense en la tabla de datos tenemos 25 y 40 el siguiente dato. 30 está justamente entre los dos. Supuestamente debería darnos su respuesta entre cuánto, entre 50 y 33. Eso si fuera lineal, como les decía. Algo que debemos notar es también cómo es el comportamiento del eje Y. Fíjense que aquí es 4, sube a 20, baja a 18. Nuevamente sube a 50, nuevamente baja a 33, sube, sube, aquí baja y acá nuevamente sube. Y aquí en la gráfica se puede observar esto más, más evidente. Como pueden ver, es una secuencia como si fueran ondas, como si fuera una función de seno o algo así. No es no tiene una tendencia lineal. Por tanto, no sabemos si realmente ese dato que nos pide en un tiempo de 30 va a estar entre 55 o 30. Más o menos estaría por acá, fíjense. Si tomaríamos solamente dos puntos, como es la interpolación que normalmente ustedes hacen, en la calculadora solo hace la interpolación en dos puntos, nos daría una respuesta aproximada de cuánto de la resistencia a la tensión, más o menos 45, digamos, o 50 a simple vista. Pero, como pueden ver, no tiene una tendencia lineal, entonces sería algo erróneo afirmar eso. Porque fíjense aquí, podríamos graficarlo y podríamos ver que aquí hay una onda o podría bajar o podría subir. Entonces eso hace que la interpolación sea muy incierta en este caso. No hay cómo predecir algo exacto. Entonces va a depender también de la cantidad de datos que vamos a tomar nosotros. Por ejemplo, ahorita vamos a tomar dos datos simplemente. Si nos pide para un tiempo de 30 minutos, vamos a tomar dos datos, entre 25 y 40, estos dos datos de acá. Entonces, no vamos a tener mucha precisión. Como les decía, la respuesta solamente vamos a tener entre estos dos datos de acá. Lo ideal sería tomar todo el conjunto de datos, es decir, trabajar con los 9 datos, 3, 6, 9 datos, y ahí tendríamos mayor precisión. Pero veamos qué pasa si trabajamos solamente con dos. Si trabajamos solamente con dos, esta sería nuestra tablita para trabajar, 25, 40 y 50, 33 para Y. ¿Qué nos pide hacer Lagrange? Nos pide hacer esto, la sumatoria del producto de Y sub I por L sub I X. Y sub I se refiere a estos datos acá, 50 y 33. Y L sub I X se refiere al productorio que se va a hallar de X, que es el dato al cual se quiere colocar, es decir, la abscisa a colocar. Y X sub J dependen de esto, del productorio, que va a ir desde 1, siempre y cuando I sea diferente a J hasta N. En este caso tenemos dos datos, deberían hacerse ¿cuántos productorios? Solamente uno. Veamos qué sucede con dos datos, solamente tendríamos esto para L1. Recuerden que va a ir hasta
el número de datos que son, en este caso son 2. Entonces deberíamos tener solamente un término acá. Como pueden ver, para el primer dato no se puede usar. Como indica acá, J es diferente a I. La primera vez J saca 1. Como estamos en I igual a 1, no podemos tener aquí el X1 menos X1. Ese término se lo ha eliminado. Porque nos daría 0. Entonces, un número dividido entre 0 no se puede encontrar. Por eso es que solamente sale un término acá, que sería X menos X2, X1 menos X2. Entonces, ya tendríamos que hallar L2. Pero antes, ¿cuánto sería? X es el número al cual se quiere interpolar, es decir, 30. X sub 2 se refiere a este de acá, 40. X sub 2, 40. Y aquí X sub 1 va a ser para nosotros 25. Solamente se trabaja con los datos de X, como pueden ver. Entonces ya tenemos ahí el primer resultado, 0,6667. El siguiente, L2X. Aquí, como les decía, J va a empezar en 1. Efectivamente está empezando en 1. Este es el valor de I, como indica la fórmula. Y aquí es J. El siguiente término no se lo puede calcular porque ¿qué nos va a salir? Nos va a salir que es X2 menos X2 y eso sería 0. Por tanto, ese término no se lo anota. Entonces solamente queda en este término. Ahora tendríamos que reemplazar datos X, que vale 30, y 25, que es el valor de X1. X2, ¿cuánto vale? Vale 40. 40 menos 25. Lo que tienen que anotar en la fórmula de Lagrange es que estos dos términos siempre son iguales, como pueden ver acá también. Y este siempre es el valor de L. Si aquí es L1, entonces este es X1 para toda la fila. Aquí también, si este es 2, entonces el primer término es 2 para todos. Y esto siempre es X acá. Es sencilla esta fórmula de productorio. Lo único que tenemos que hacer es calcular 0,3333. Ya tendríamos entonces los valores de L. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que multipliquemos a Y sub I. Y sub I es esta columna. Lo podemos acomodar entonces mucho mejor ya en una tablita. X y Y son los datos. L es lo que hemos acabado de encontrar, estos datos de acá. Y lo que tenemos que hacer es multiplicarle estos datos LI por Y sub I. Entonces 50 por 0,6 nos da 33, 33, 35. 33 por 0,33, 33 nos da 10, 9, 9, 9, 8, 9. Entonces, ¿dónde está la respuesta? La respuesta está en la sumatoria, como nos indica acá. Tendríamos que sumar entonces esta última columna, es decir, esos dos datos. 33 más 10 nos da 44.3339. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, esta es la YX que nos da. Podemos decir entonces que la resistencia a la tensión es 44.33339. ¿Tiene lógica ese resultado? Veamos. Solamente hemos tomado en cuenta esos dos puntos, como les indicaba. Aquí está el 25 y el 40. Es este punto de acá y el 40. Como estamos tomando solamente dos puntos, lógicamente lo va a tomar como una recta. Entonces, la interpolación a 30 le va a dar aquí precisamente. ¿Cuánto nos da eso? Más o menos esos 44 que nos indica acá. Entonces, eso sucede cuando tomamos solamente dos datos. Si tomaríamos en cuenta cuatro datos, es decir, dos de acá y dos de esta parte, sería mucho más preciso. Si tomamos 3 por este lado y 3 por este otro lado, sería mucho más preciso. Si tomamos los 9, estaríamos en lo correcto. Vamos a ver que va a haber diferencia en el siguiente cálculo. Vamos a tomar ya 4 datos y no solamente 2 de acá. Es decir, vamos a tomar estos dos que están antes del 30 y los dos que están después del 30. Con eso vamos a tener otro resultado que no va a ser este. Y la respuesta es porque hay mucha dispersión en los datos. Entonces veamos el siguiente ejercicio, el mismo, pero con 4 datos. Aquí está la misma tabla. Nos pide para un dato de 30, está acá. Entonces yo voy a tomar dos datos que están por debajo y dos que están por arriba. Es decir, esos 4 datos, trabajaría con esta pequeña tabla. Vamos a usar, sigue el método de Lagrange. ¿Y qué nos pide hacer el método de Lagrange? Nos pide hacer el productorio de estos términos. Aquí siempre va X, como les indicaba, siempre es X el primer término, menos el primer valor sería X1, pero ya les dije que X1 con X1 se va a hacer 0, entonces ese término no hay. Es decir, en L1 no hay el denominador X1, X1, por tanto eso se eliminó. Directamente nos vamos con el 2, aquí ya sigue el 3 y el 4. Como les decía, estos términos siempre son iguales. Y el primero de acá del denominador siempre es X1 para esta primera fila. Entonces solamente reemplazaríamos. X es el valor de 30 al cual queremos interpolar. X2 sería en este caso 25, aquí está, X2. Sobre X2 que es 25, dice acá. X1 es 20. Vamos reemplazando. El siguiente es X. X3 para nosotros es 40. X3 40 y X1 es 20.
x3, que es 50, como podemos ver acá, perdón, x4, aquí es x1 y x4. Calculamos esto y nos da menos 0,3333. Ahora para L2. L2, esto siempre va a quedar como x2 acá en la parte de abajo. Siempre es x2. Y aquí empezamos con 1, como les decía. El siguiente tendría que ser con 2 aquí. Pero ¿qué va a suceder si estamos con 2? Sucede que x2 y x2 se va a hacer 0, entonces por eso ese término no se nota. Directamente pasamos al 3. Este sí término ya va a existir. El siguiente ya va a ser con 4. Entonces reemplazamos. X vale 30, como les decía. X1 vale, como pueden ver acá, 20. Y X2 es 25. Entonces en toditos está 25 acá. En toditos está 30. Y aquí lo que varía es X1, X3 y X4. Realizamos ese productorio de todos estos términos y vamos a obtener este resultado 106667. Para X3 lo mismo. Aquí siempre va a estar X3 en la parte de abajo. Arriba siempre está X1, o perdón, X. Y aquí empezamos con X1 para estos dos. Seguiría X2. El siguiente sería X3, pero ¿por qué no va a haber? Porque X3 con X3 se hace 0, entonces no lo tomamos en cuenta. Directamente con X4. Y ahí vamos reemplazando los datos de X, X1, X2, X4. Realizamos todos esos cálculos y vamos a tener 0,33, 33, 33. Nos falta para L4. Nuevamente aquí todos van a ser x4 en el primer denominador, en el primer término del denominador, y arriba vamos a tener siempre x. Y recuerden que esto va con x1, el siguiente es x2, el siguiente es x3, el siguiente debería ser con x4, pero no lo anotamos porque ese x4 con ese x4 se va y se hace 0, entonces no lo tomamos en cuenta. Realizamos ese productorio reemplazando los datos que están aquí en esta tabla, x1, x2, x3, x4, y el valor de x, recuerden que es 30. Obtenemos este resultado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ordenarlo en una tablita. Los datos de X y de Y son estos de acá. Ya hemos obtenido los L sub I, que son estos de acá, menos 0, 1,06, 0,3, 0,0066. Y multiplicamos entonces 18 por menos 0,3 nos da menos 5,99. 50 por 1,0667 nos da 53,33. Y así sucesivamente, 33 por 0,3 nos da 10,99. 48 por menos 0,6 nos da menos 3,2. Sumamos esto y esa es la respuesta. Nos da, fíjense, 55,13. El anterior resultado nos dio 44 y algo. Son muy diferentes. Y la razón es porque en este caso ya hemos tomado 4 datos. Porque esa dispersión de datos, lo que les decía, aquí estamos tomando 2 que están por debajo de 30 y 2 que están por encima de 30. Entonces ya no lo va a tomar como una simple recta. Hace rato lo hemos hecho simplemente con 2 datos. Lo tomaba como una recta. Al tomar 2 datos por abajo y 2 datos por arriba, fíjense que se generarían como unas rectas. Esta que va hacia arriba y esta también que va hacia arriba. Entonces, ¿cómo se unirían estos? Lo que hace la interpolación es asumir que aquí se va a formar una curva. De esa forma. Más o menos esa sería la forma de unir estas dos rectas, ¿cierto? Eso es lo que supone el método. Entonces, el resultado para 30 más o menos estaría por acá, nos dicen. Por eso es que nos da 55 y algo. Hace rato, como podían ver, solo lo unía como una recta esto, y ahí ponía el resultado. Ahora no. ¿Por qué? Porque estos son diferentes pendientes. Pero si la dispersión de datos fuera como una forma lineal, sería más fácil y sencillo de hallar el resultado. Es decir, sí serían iguales, tomando 2 datos o 4 o 6. Pero cuando hay mucha dispersión, ahí está la importancia de cuántos datos tomar. Entonces, esto es muy importante, que